Nuestro tema hoy, conocer, oír y seguir al buen pastor. Y nuestra lectura inicial, por lo menos, está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Como sabemos, allí se habla del buen pastor. Entonces, vamos directo a nuestra lectura. Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hasta allí por ahora. Aquí tenemos al Señor, el buen pastor de las ovejas. Él dice que el que entra por la puerta es el pastor. El que no entra por la puerta es un ladrón y es un salteador. Y el comportamiento de las ovejas es interesante, porque dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y aparte de conocer al Señor, que según el capítulo 17, que interesante leerlo también, que conocer al Señor Jesucristo según Juan 17 y el verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiere decir que ahí comienza todo. Conocer al Señor Jesucristo significa haberse arrepentido de los pecados cada uno y haber aceptado a Cristo como Salvador. Entonces ahí viene, conocemos a Cristo. Sabemos quién es Él. ¿Quién es Él? Él es el buen pastor que da su vida. El buen pastor da su vida. Nadie tiene mayor amor que uno que da su vida por sus amigos. Él es nuestro buen amigo.
el único amigo. Bien, entonces allí tenemos la lectura, conocer, y no solamente conoce, sino que oye. Dice ya que en el verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Juan 10, verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Qué interesante que el Señor te llama por nombre. ¿Dónde está María Amelia? Sergio, Anita. ¿Dónde está Marcela? ¿Dónde está Carlos Gómez? Por nombre. ¿Dónde están mis ovejas? Vengan. ¿Y qué ocurre con las ovejas? El comportamiento de la oveja que conoce al Señor es interesantísimo. ¿A dónde está Marcelo? ¿Dónde está Estela Duarte? Vamos a ver algunos que están apareciendo ya aquí. Y así les vamos llamando. Rubén Darío López, una oveja, está mirando también. Gracias. Rubén, Gigi y Mateo, mis nietecitos. Nahuel Benítez, otra oveja. Qué interesante. Adán Benítez, otra oveja. Nilda Carmen Báez de Sanabria, otra oveja. Carlos Gómez, Marcelo López, Estela Duarte. Y así va la lista. Liliana Long. Y se van agregando. Qué interesante, ¿no? Dice, a este abre el portero, o sea, el buen pastor, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Le saca de aquel estado, de aquel sistema del mundo y las lleva consigo. Ahí aparecen otras ovejas. Aymara Vallejo, Amelia Griot. ¡Wow! ¡Cuántas! El Señor conoce a todas. No se le pierde. Es interesante que en un pasaje en Mateo 7 dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, hecho mucho milagro y tantas cosas hicimos. Y el Señor les dirá, nos conozco. A su oveja verdadera el Señor conoce. Y en tantos otros pasajes dice que Dios conoce a los suyos. Esto aparece varias veces en este pasaje. Y dice que el verso 4, Juan 10, 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué interesante este comportamiento de la verdadera oveja. Conoce la voz de Cristo. Conoce cuando habla Cristo. Cuando es la palabra de Dios, pura, verdadera, sencilla, así como Él es. Apareció otra oveja ahí, Mario Reyes. Qué interesante. Bienvenido a cada uno. Gabriela López, otro más. Qué bueno. Gracias al Señor. Qué interesante. Entonces, y el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es porque David se consideraba una oveja y conviene ser una oveja y no un cabrito, porque en capítulo 25 de Mateo dice que en el último día el Señor va a enviar a sus ángeles y va a buscar entre cabritos y ovejas, y a las ovejas las pondrá a la mano derecha y les va a decir, venid, benditos de mi Padre, a la gloria, entrar con él, pero a los cabritos los pondrá a la izquierda, a la condenación, al infierno. Entonces, a mí tal vez me van a confundir porque yo no conozco mucho de animales, yo no sé. Me venden una cabra como oveja, pero a los ángeles no, porque ellos son todos veterinarios. Ellos conocen que es una oveja, así como conoce la gente del campo y conoce. ¿Cómo va a confundir una oveja con un cabrito? No se puede. Entonces es muy importante, y David dijo, Jehová es mi pastor, porque él se consideraba una oveja. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Qué increíble!
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era para defender a las ovejas de cualquier animal intruso, un oso, un león, como decía David. Y el cayado era un bastón largo de unos 3 metros que tenía la punta curva. Entonces si el cabrito, el pobre corderito caía en un desfiladero muy chico donde no podía entrar una persona, él con ese bastón lo sacaba de ahí. Ese es el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Sigamos leyendo. Y al extraño no le van a seguir. No le van a seguir. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Valeria Carro, otra oveja, Elsa Macaluce, Mirta Esther Suárez, gracias a Dios por cuántas ovejitas. Marta López está apareciendo. A todas llama por nombre. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué importante es conocer la voz del Señor. Y conocemos su voz leyendo su palabra, alimentándonos. Y él dice después, yo soy la puerta, hay que entrar por él. Y la diferencia entre el ladrón, el trabajo del ladrón y el salteador que entró por otra parte, que no entró por la puerta, dice el 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, no una vida mezquina, pobre, triste, depresiva, amargada, no. El Señor no quiere eso. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, que rebose. De su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Esa es la vida que el Señor nos da por su gracia. Y él sigue repitiendo el 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, siempre hay asalariados que solamente tienen otro interés, por lucro, buscando sueldo, dinero, y más interesado en eso. Y no le importa las ovejas. Huye. Cuando ve venir el lobo, no se planta, no defiende a las ovejas. El verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué importante es nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Pero vayamos un poco más adelante. Dice el verso 25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Conocer, oír y seguir al buen pastor. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que el creyente redimido por Cristo, imagínense, Él dio su sangre en la cruz por cada uno. Y entonces, fijémonos, Él dice, yo conozco mis ovejas me siguen, yo las conozco y me siguen. Nadie me va a confundir, ni mis ovejas se van a confundir porque conocen mi voz, conocen la voz. Y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mis manos, o que el Señor nos tiene en su mano. Pero hay algo más. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que la mano del Padre está también protegiendo, sosteniendo, dando vida y garantía a esa condición de hijo. Este es el tema que quería traer hoy para seguridad y para que escuchemos solamente la voz de Cristo. En San Lucas, el capítulo 18 y el verso 8, dijo el Señor, hizo una pregunta que estremece a mí. Cada vez que escucho eso me estremece porque dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Y a Pedro en el capítulo 22 de Lucas 31-32 le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínense el trigo en una zaranda, en un sedazo. No se puede mantener el equilibrio ahí. Y muchos de los creyentes somos tan débiles que en ese zarandeo perdemos la estabilidad. ¿Y por qué perdemos la estabilidad? Porque el enemigo ataca la fe. Porque el Señor le dijo: yo he rogado por ti que tu fe no falte, que tú creas, que te acuerdes de esto que yo te dije. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Y de mi Padre, que es mayor que todo, también nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Imagínese la seguridad del creyente. Pero muchas veces en ese zarandeo empezamos a escuchar otras voces. Y esa pregunta del Señor estremecedora. Aquí veo otros nombres: Gladys Peralta Ortiz, lo está viendo. Qué interesante, otra oveja del Señor. Bueno, el Señor dijo: hallarás fe en la tierra. Y la pérdida de la fe, el abandono de la fe, se llama apostasía. La apostasía es el abandono de la fe y una rebelión contra Dios. Ese es el uso de la palabra en el original, según leí en el griego, ¿no? Dice que esa palabra apostasía ya usaban los griegos antiguamente y se referían a esas personas que se levantaban contra el sistema, se rebelaban y no aceptaban nada. Entonces el creyente está en ese peligro de la apostasía. Y dice la Biblia, voy a leer tres pasajes para que veamos ese tema de la apostasía brevemente, porque es tan amplio también. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Ocurre que al parecer en Tesalónica, y tal vez en muchos otros lugares y en otros tiempos, ocurrió lo mismo. Los hermanos empezaron ese zarandeo y a perder la fe. Y estaban en peligro de prestar atención a otras cosas. Fíjense lo que dice Segunda Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Perdón. O sea que los creyentes mezclaron el arrebatamiento de la iglesia con el día del Señor. El día del Señor es la gran tribulación, es el juicio que el Señor va a traer sobre la tierra. Pero al no tener en claro la secuencia de los acontecimientos y la palabra del Señor y esa seguridad que Él nos da, nadie te va a arrebatar. Pero acá aparecen tres cosas, por lo menos. No os conturbéis por espíritu, por palabra y por carta, como si fuera nuestra, como si fuera un mensaje del Señor, o de los hermanos, de los siervos del Señor. Gracias a Dios por Paula Servián también, que apareció allí. Muy bien. Este peligro de que el creyente se conturbe, y dice acá: no os dejéis mover, nos recuerda el zarandeo. Satanás os ha pedido para zarandearlo. Entonces no os dejéis mover fácilmente, tan fácilmente, por otras voces. Mis ovejas oyen mi voz. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, no escuchan otras voces, porque hay muchas voces. Hay como una avalancha, un bombardeo de voces hoy en día, y con esta cuarentena parece que se intensificó. Aquí nos llegan a nosotros videos de todas clases, porque ya empieza el nuevo orden mundial y que ya en tal país de Europa se está usando el microchip que están marcando. ¿Será que ya no estamos? Y cuidado, no permitamos. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo el creyente va a prestar oído a esas cosas? Porque no escucha la voz del Señor. El Señor nos libra de la ira venidera. En Tesalónica, al parecer, como dice Pablo, nuestra reunión con Él es el arrebatamiento de la iglesia. Pero el día del Señor es la gran tribulación. Al mezclar eso, al no entender eso, que la iglesia primero se va con Cristo y luego comienza el periodo de la gran tribulación,
Lisa González, qué alegría también, mi nuera en Houston. Dios te bendiga. Otra ovejita del Señor. Bien, este es un pasaje. El otro está en 1 Timoteo capítulo 4. Dice, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia y sigue. O sea que el creyente empieza a escuchar otras voces, y acá directamente espíritus engañadores. Muchos apostatarán de la fe, o sea, dejarán la fe y se rebelarán contra Dios, escuchando lo que no debieran. Dejaron de escuchar la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. Me conoce, oye y sigue a Cristo. ¿Qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? El Señor Jesucristo dijo, ir por todas las naciones y hacer discípulos, ¿no es cierto? ¿Y qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? Un creyente es uno que cree y tal vez está feliz porque va al cielo, porque la salvación es por fe, por gracia, no por obras. En fin, se conforma con eso. Pero el discípulo es el que sigue. Todo discípulo es necesariamente creyente, pero no todo creyente es discípulo. Esta es la diferencia. Todo discípulo es creyente. Sigue a Cristo. Conoce, oye y sigue. Pero muchos creyentes no están siguiendo a Cristo. No son discípulos. Se quedaron escuchando otras cosas, otras voces, otras doctrinas. Aquí aparece otro Eduardo Ezequiel Suárez. Qué interesante. Lucas Ayala, qué importante. Otras ovejas del Señor. Mis ovejas me conocen, me oyen y me siguen. Muchos creyentes ya no están siguiendo a Cristo. Qué lástima, es una pena. Entonces esto dice claramente, no es una cosa ambigua, no es una cosa que tal vez ocurra, no. Dice aquí, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo va a ocurrir eso? No prestes atención a tantos predicadores. Otro pasaje que está en 2 Timoteo 4. Fíjense lo que dice, perdón, 2 Timoteo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La fábula es un cuento con alguna moraleja, de dudosa moralidad a veces. Elsa Macalusa, Dios te bendiga, también apareció. Bien, entonces acá dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué pasa cuando el creyente le agarra comezón de oír? Fulano dijo esto, mira este video, mira me llegó este y este. A mí me están llegando consultas continuamente y me dicen, hermano, ¿qué dice usted? Dice que allá ya está en marcha no sé qué orden, nuevo orden mundial. ¿Sabe qué es el tan mentado nuevo orden mundial? Es el antiguo desorden que ocurrió al principio, que dice la tierra estaba desordenada y vacía. Le cambian de nombre, de ropaje y todo, pero es lo mismo, es el desorden que Satanás quiere imponer, nada más que eso. Y está todo profetizado y va a ocurrir a su tiempo inexorablemente, eso sin lugar a duda, pero todo tiene una secuencia. La dispensación de la gracia en que estamos nosotros termina con el arrebatamiento de la iglesia. Luego viene lo que describe Apocalipsis capítulo 13, cuando aparecen las bestias que suben del mar, y viene la orden de marcar a las personas. Tanto miedo se está teniendo a eso. Y dice que nadie va a poder comprar ni vender. Mirá, todavía ya un hermano también me dijo, es que no te van a cortar el agua, la luz, no vas a poder comprar nada porque si no tenés la marca y o sea que hay un miedo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia
que mis ovejas me conocen, yo las conozco y me siguen porque escuchan mi voz, no escuchan otras voces. Al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Milagros Dragan Chok, qué interesante. Otra hermana, otra oveja del Señor. Y estos 3 versículos, 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2 que leímos. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Y 2 Timoteo 4, versos 3 y 4. Hablan claramente de la apostasía, del abandono de la fe. ¿Y cómo se resuelve eso? Oyendo a Cristo, siguiéndole a Él. Conociendo, oyendo y siguiendo a Cristo. No te alejes de Él. Algunas personas, Ricardo Manuel López, mi sobrino de Irigoyen, gracias a Dios, otra oveja del Señor. Bueno, esto es importantísimo, porque si prestamos oído a tantas cosas, vamos a desviarnos, vamos a extraviarnos y vamos a sufrir. Por eso dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, no os conturbéis. Conturbarse significa turbarse, angustiarse innecesariamente. Es una cosa terrible, sin necesidad. También en Juan 14 sabemos lo que dice, ¿no es cierto? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas. El Señor no miente, está todo preparado. Antonia Santiago, Toñita, gracias a Dios, esta es la esposa de Wilson Valle, el anciano de Mayagüez, la isla de Puerto Rico en el Caribe. Qué interesante, gracias a Dios, otra oveja apareció. Gracias a Dios, Gabriela López, mi hijita querida, que está viviendo en Iguazú. Bueno, estos pensamientos tengamos en cuenta. Y ahora, para ir cerrando, quiero leer en Mateo, el Evangelio según San Mateo. Ustedes saben que el capítulo 24 habla mucho de estas cosas. Y hay 2 versículos que voy a mencionar y después voy a ver cómo vamos cerrando. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, hay 2 advertencias del Señor bien importantes. Ya dije que eso que estremece a uno, el Señor dijo, hallará fe en la tierra. ¡Pah! Si va a perder la fe, ¿por qué tiene que perder la fe? Dice en Mateo 24, el capítulo 24, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La fe y el amor, 2 cosas fundamentales, como le ocurrió a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2. Has dejado tu primer amor. El amor de muchos se enfriará. Arrepiéntete, porque si no, voy a venir y voy a quitar el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Fabi Romero, otra oveja del Señor apareció. Qué interesante. Bien, y el verso 24 de este mismo capítulo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Cuidado, aún a los escogidos. Nos perdona. Y finalmente leamos acá en Mateo 24 también desde el verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo, que el siervo malo, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. ¿Qué cosa? Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Dios nos guarda y libre que te ponga con los hipócritas, porque este estuvo fingiendo, simulando algo que no es. Esa es la hipocresía. Y esto le pasó a este creyente porque dejó de oír la voz de Dios. Hugo López, mi hijo querido, también el Señor nos compara con las ovejas porque son bastante pavotas, o sea, ingenuas. Es verdad. Dice que las ovejas se diferencian de otros animales domésticos en que no tiene sentido de orientación. Cuando se vaya, se va y no sabe volver sola, por eso tiene que ir el pastor a buscarla. Y es engañada por su ingenuidad. Pero qué importante que seamos así como dice acá el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, le haya... Mire, te voy a recordar lo que tantas veces ya dije, pero siempre es conveniente repetir. 5 cosas sencillitas que debe practicar el creyente todos los días, desde su conversión hasta su muerte. No importa que seas teólogo, apóstol, profesor, pastor, diácono, y que te gustan esos nombres grandilocuentes que te llamen rabí. Bueno, aunque seas lo que sea, hay 5 cosas que todo creyente tiene que practicar. Y está comprobado que el que dejó una de esas cosas, después deja la otra y la otra y la otra, y va apartándose del Señor porque escucha otras voces. Primero, la oración. Marcos 14, 38. Segundo, la lectura, o sea, el estudio de la Biblia, el alimento, la leche espiritual, 1 Pedro 2, 1 y 2. Tercero, la comunión, o sea, reunirse con los creyentes, Hebreos 10, 25. Cuarto, la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de darle la limpieza. El que tiene pecado oculto y no confiesa, dice, no prosperará. Con razón que se aleja del Señor. Y la quinta cosa es el ejercicio. Hebreos 5:14. Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 5 cosas. No importa que seas profesor, que seas ignorante, que seas analfabeto, que seas hombre, mujer, bajo, chico, rubio, lindo, feo, quien sea. Si dejas estas cosas, sin lugar a duda vas a empezar a escuchar otras voces. Todos los días. Y esas 5 cosas se llevan a cabo en 3 ámbitos. A solas, en la familia y en la iglesia. La oración a solas, en la familia y en la iglesia. El estudio bíblico a solas, en la familia y en la iglesia. La comunión a solas, en la familia y en la iglesia. La confesión, hay confesiones personales que uno debe hacer en la familia. Hay familias que se desviaron del Señor y deben confesar. Iglesias como la de Éfeso que deben confesar. Y el ejercicio también, ejercitar los dones. A solas, en la familia y en la iglesia. Sin falta. Eso nos va a mantener cerca del Maestro. Otro ejemplo que siempre me gustó, o sea, otra cosa que observé, que hay familias que cuando tienen que hacer viajes grandes y pasar por grandes aeropuertos llenos de gente y tienen niños pequeños, tienen el gran temor de que se les pierda, que se vaya, se escapen, porque los niños son tan tontitos que van por aquí, para allá, como muchos de nosotros el creyente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una especie de soga elástica, tipo resorte, a la muñeca y a la muñeca de la mamá o del papá, para que no se vaya, para que no se pierda, para que quede cerca. Y cualquier cosa, el Señor también dice, nos tiene en su mano. Pero quedémonos cerca del Señor, no nos alejemos porque hay muchos peligros. Hermanos, que Dios bendiga a cada uno. Conocer, oír y seguir al buen pastor. Conocer, oír y seguir. Te voy a dejar un pensamiento precioso acerca de este buen pastor que tenemos nosotros, que lo encontramos en Hebreos capítulo 13, verso 20. Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá se le da unos nombres tan gloriosos al Señor. El Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre. Imagínense que Él derramó su sangre por mí y por vos. No te va a dejar, no te va a perder así nomás. Eso es muy valioso para Cristo. Y Él te hace apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea que Él se encarga otra vez de hacer lo que corresponde hacer. Liliana Patricia.